Es rarísimo. Entonces, voy a tener que ver ahora eso, ¿no? En fin, entonces, no sé si alguien más tiene una pregunta sobre esta estructura. Si alguien dibujó otra cosa distinta. Profe, no lo dibujé, pero yo pensé en una amida. Yo había pensado en una amida. O sea, puso una amida aquí y acá puso un etóxido. Sí, de nuevo no la dibujé, más si estaba pensando en una amida Sí, cuando vi la estructura y vi los espectros. sí, esa, yo como dije antes, o sea, la podría aceptar porque el espectro sería bastante parecido. Entonces, en ese caso, uno para salir de dudas tendría que usar el masas o el infrarrojo. Con el infrarrojo uno ve fácilmente si es una amida y más cuando se ven estos dos hidrógenos, ¿no? Cuando es una amida primaria, ¿no? Fácilmente este, uno se da cuenta, ¿no? Si es esta o la otra estructura. Puede que el desplazamiento químico cambie un poco. Entonces también uno, tal vez por el desplazamiento químico y el cálculo, uno puede más o menos tener una idea, ¿no? Porque si ven estos dos hidrógenos, están relativamente distantes, ¿no? Tal vez si se coloca una amida aquí, no lo sé, no lo hice, tal vez se puede acercar más, ¿no? Esos dos dobletes. Habría que hacer el cálculo, ¿no? Pero es una estructura razonable. Si solo se tuviera el RMN de hidrógeno y hubieran puesto esa otra estructura, pues probablemente yo no se le hubiera puesto mala. Pero claro, entonces para eso a veces es bueno tener otros espectros rojo o masa, ¿no? Bien, no sé si hay alguna pregunta antes de continuar. Bueno, bien, entonces mira, el siguiente dice, la fórmula es C3H8O, entonces aparece el infrarrojo. ¿Qué cosa ustedes pueden saber inmediatamente con el infrarrojo? Bueno, Que hay un alcohol. exactamente. Claro, la señal o la banda de absorción que está aquí, ¿no? Bien ancha, cerca de 3300 más o menos, sería el estiramiento del OH, ¿no? Entonces, claro, si la fórmula te dice que hay un oxígeno, entonces ya sabes que hay un hidroxilo. Entonces, y la molécula tiene entonces 3 carbonos y 8 hidrógenos, pero uno de esos hidrógenos es del oxígeno, ¿no? Del hidroxilo. Entonces te quedarían 7 hidrógenos y 3 carbonos. Okay. Entonces, en el infrarrojo solo eso uno puede sacar. Ya tú puedes deducir que es un alcohol inmediatamente. Si tiene un oxígeno, ya sabes que es un alcohol, ya. Para eso sirve el infrarrojo en este caso. Ahora, el espectro de hidrógeno, de RMN de hidrógeno, muestra que hay 1, 2, 3, 4 señales. ¿Cuál sería esta chiquita? Esta de aquí, El hidrógeno del alcohol. del hidroxilo. Hidrógeno del hidroxilo. Porque es característico, ¿no? Las señales siempre, los hidrógenos de los heteroátomos son chiquitos y anchos, normalmente. Vamos a ver otro más. Entonces, ahí ven que hay un triplete, ¿verdad? Esta señal de aquí. Y por el desplazamiento químico, mira, sin ver las integrales, uno puede deducir qué puede ser según la multiplicidad
el desplazamiento químico y la fórmula del masas, que te da el masas. Si ya tú sabes que te hacen falta 7 hidrógenos, entonces tienes que distribuirlo en estos 3. Por eso que yo no puse en este problema las integrales, para que ustedes supieran que uno puede también deducir la cantidad de hidrógenos que hay en cada señal según la multiplicidad, desplazamiento químico y la fórmula. ¿Eh? Entonces, ¿qué podría hacer cada una de estas señales? ¿O qué hidrógenos podrían dar estas señales? ¿Eh? Aquí hay un triplete. Acá, ¿cómo se llamaría? Voy a acercarlo. Sextuplete. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sextuplete. ¿Pero cómo aparece en la diapositiva que yo le di? Si tiene 6 señales. Puede que haya libros que digan eso, pero yo no lo enseñé de esa forma. A ver, ¿cómo se dice? Sexteto. Sexteto, sexteto. Vamos a ver, hay otra persona más que quiere entrar. Entonces hay el sexteto y acá hay un triplete, ¿no? O sea, hay 2 tripletes. Ahora, miren la diferencia de estos 2 tripletes. O sea, ¿por qué son distintos el desplazamiento químico? ¿Qué los hace distintos? Está menos o más desprotegido. Sí, pero El, el, el que está menor a 1 está más protegido, así que yo diría que es el que está más cercano al hidroxilo. ¿Así? ¿Así? lo dijiste lo contrario, ¿no? Ajá. Sí, O sea, este de aquí, el que está cerca de 1 ppm, tú dices que está más próximo al hidroxilo. puede ser que estoy confundiendo los términos. Sé que es ese que más a la derecha es más protegido. Ajá, más protegido. Entonces, o sea, ¿qué hace que este sea distinto? O sea, tenga un desplazamiento químico mayor. Pues, Su cercanía al hidroxilo. claro, un elemento electronegativo en este caso sería eh, un oxígeno, porque en la fórmula uno ve que hay un oxígeno, difícilmente va a haber un carbonilo, porque digo, si ya tú ves que hay 3 carbonos en la fórmula, y hay, y claro, y aquí en total hay 4 señales, y una de ellas es del hidroxilo, entonces quiere decir que las otras 3 son señales de hidrógenos enlazados a carbono, ¿no? Entonces, cada una de estas señales le va a dar un hidrógeno distinto, ¿no? De diferentes carbonos. Entonces, ¿cómo podría ser la estructura? Vamos a ver. Es un alcohol, ¿no? Según el infrarrojo. Profe, yo con la estructura y todo, y con el infrarrojo, yo escribí el propanol. ¿Cuál propanol? Y Porque pueden haber varios propanoles, ¿no? yo escribí el 1-propanol. El 1-propanol. Sí. Entonces, el 1-propanol, Tom- ¿y Tomando cómo en es eso? cuenta el espectro de hidrógeno. Yo primero me fui por el más fácil de reconocer para mí, que es el que está entre medio de 1 y 2. El secteto, que sería un metileno que está en medio de otro metileno y de un metil terminal, pues, de un CH3 y de un CH2, para que me dé el Ajá. secteto. Entonces, este de acá, ¿quién daría esta señal? Entonces, la que está en 3.5 ppm. Esta de aquí. Profe, ya que siempre me confundo, si está más desprotegido es porque está más o menos cerca de el oxígeno.
Entre más desprotegidos, mayor desplazamiento químico, primero. Ajá. Entonces eso quiere decir que está más próximo a un elemento que es más electronegativo, ¿no? Ok, en ese caso, según la estructura que yo dibujé, ese pico que está que está en 3,5 sería un metileno conectado sería un metileno, ajá, de CH2 que está conectado a otro CH2 para que me dé el N+1, el 3 pues, el, Ujú. el 3, Pero, y además el del triplete. CH2, está conectado a un CH2. Ajá. Y También estaría conectado al hidroxilo, pues. ahora sí, por eso. Efectivamente es ese, ¿no? Entonces ahí uno ve que este de metileno, como está conectado directamente a un oxígeno, eso hace que haya una desprotección, entonces tenga un desplazamiento químico más alto, ¿no? Que las otras señales. Y hay que acordarse que los hidrógenos de este metileno no se van a acoplar al hidrógeno del hidroxilo. O sea, tengan en cuenta como el oxígeno, como si fuese una barrera, ¿no? Que no permite ese acoplamiento. Entonces, solo hay que preocuparse de los hidrógenos vecinales de carbono, ¿no? De carbono vecinal. Pero eso Entonces, era una pregunta. sí, En caso de que hubiera sido el 2 propanol, por así decirlo, el B estaría, vamos a decir que sería el que está más desprotegido, ¿no? bueno, el 2-propanol tendría un espectro totalmente distinto. Tendría menos señales. O sea, es como si yo quitara el hidroxilo y lo pongo aquí. Déjame ver a quién más quiere entrar. O sea, si yo pongo el hidroxilo aquí, de aquí a acá, donde está B, entonces quedarían dos metilos equivalentes que están enlazados a un metino, ¿no? Entonces ambos tendrían el mismo ambiente químico y mostrarían un doblete. Y el metino que quedaría aquí, el CH, entonces sería un septeto, tendría 7 señales, ¿no? Entonces habría menos señales. Si fuese el 2-propanol, sería un espectro muy distinto, ¿eh? Y a ver, los demás lograron establecer la misma estructura. O dibujaron. Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Dudas? Bueno, seguimos. El siguiente, miren. Según el masas tiene 3 carbonos, 6 hidrógenos, 2 oxígenos. ¿Qué es lo más importante que ustedes pueden sacar del infrarrojo? A ver, ¿alguien quiere entrar? Que hay un carbonilo, profe. ¿En base a qué? En base a la señal que veo entre los 2000 y 1500, que sería la que está por 1700, 1600, no sé. No, eh, Déjenme mostrar aquí. Esta de aquí. sí, profe, esa. Aunque también hay otro, un pico bastante alargado entre 1500 y 1100, aunque no recuerdo qué era ese exactamente. Esta de aquí. Sí, Ok. Entonces, hay un carbonilo de seguro, ¿no? Según el infrarrojo, ¿no? Aquí se ve el tiramiento del enlace CO de carbonilo. Pero claro, hay 2 oxígenos. Si uno ve la frecuencia, acá dice que, a ver, aquí es 600, 700, entonces está alrededor de 1750 centímetros a la -1. Entonces esa frecuencia, ¿a quién podría corresponder? Teniendo en cuenta que son 2 oxígenos, ¿no? Si hay uno que es de carbonilo,
el otro, ¿de qué podría ser? ¿De un éster? Un éster, es probable. Porque acá usted no ven señales de, por lo menos de que sea un carboxilo o un alcohol o un hidroxilo de alcohol, no se logra ver acá, ¿no? Entonces, si hay dos oxígenos, entonces es muy probable que sea un éster, ¿no? Entonces acá se ve el estiramiento del enlace CO, o sea, el enlace simple, ¿no? Carbono-oxígeno. Creo que hay dos señales aquí que corresponden a ese estiramiento. Y claro, y por la frecuencia, los ésteres, ellos tienen o absorben o vibran, mejor dicho, a mayor frecuencia. Si lo ven en la diapositiva, en las tablas, ahí se van a dar cuenta, ¿no? Ellos tienen una frecuencia de absorción más elevada que los carbonilos de cetona. Entonces, con el infrarrojo podemos ver que es un éster, ¿no? ¿Todos están de acuerdo? ¿O piensan que es otra cosa? Vamos a ver otro más. ¿Ya están de acuerdo que es un éster? Sí, profe. Bien, entonces, si es un éster, entonces y hay 3 carbonos y 6 hidrógenos, y claro, y uno de esos carbonos es un carbonilo, nos quedarían solo 2 carbonos. Y según el espectro de hidrógeno, solo hay 2 señales. Y son singuletes. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que serían los que podrían ser, no, que son dos metilos individuales que cuentan como uno solo, o que no están conectados a ningún otro carbón con hidrógeno. Por ende Pero, es singulete. exacto, Y no la se distancia acoplan. entre ellos, ¿ah? Ajá, Si no no se se acopla con acoplan a nada. ningún otro hidrógeno. Y los desplazamientos químicos tan distintos, ¿a qué se debe? Su cercanía con el mismo éster, pues el carbonilo conectado al oxígeno. ¿Cuál sería cuál? O sea, por ejemplo, no será acá. O sea, este es más desprotegido, ¿no? Mayor desplazamiento químico, está entre 3.5 y 4 ppm. Ese sería el que está conectado al oxígeno, ¿no? ¿Está o no está? Está. Ese está conectado directamente al oxígeno. Ajá. Claro, por eso les protege más. Y el otro, Está no sé, conectado al carbonilo. El carbono del carboxilo. carbonilo, ¿no? De este. Entonces, ahí está. ¿Ves? Y ni tan siquiera se necesitó las integrales, igual que en el problema anterior. Por eso es que a veces uno puede deducir lo que ve según eh, el desplazamiento químico, la fórmula que da el masas y obviamente la multiplicidad de las señales. Por eso es que a veces no es necesario uno calcular las integrales. Cuando uno tiene dudas, ahí tal vez, ¿no? Sí sea necesario. Cuando hay tal vez varias posibilidades. ¿Preguntas de este problema? Está fácil, ¿no? El último. Según el masa dice que tiene 4 carbonos, 8 hidrógenos y 2 oxígenos. ¿Qué se puede deducir del espectro infrarrojo? Que tiene un carbonilo igual que el pasado. Ajá, mira, aquí dice 1743. Ya.
una banda bastante pronunciada, es de carbonilo. Y acá dice que son 2 oxígenos. ¿Eso qué quiere decir? Y no, mire, acá no se ve una banda para un hidroxilo. Éster. Podría ser un éster, ¿verdad? Entonces con el infrarrojo pueden deducir que es un éster. ¿Eh? Entonces si es un éster y hay 4 carbonos, bueno, nos quedarían 3 carbonos por identificar, ¿no? Y entre esos 3 carbonos se distribuyen 8 hidrógenos. Entonces, según el espectro, acá sí dan las integrales, acá son 6, 7, 8 hidrógenos. Entonces, aquí uno ve esta señal de aquí, por ejemplo, que está bueno, aquí yo creo que es 3.7 ppm aproximadamente. Es un cingulete. Entonces, ese tipo de hidrógenos, ¿cuál podrían ser? El cingulete es el que está conectado al oxígeno. El cuarteto que se ve, Pero el cuarteto, es un metileno, un metilo, un metil, claro, un metilo. metil conectado al oxígeno. Ajá. Entonces ya te quedarían 2 carbonos, ¿no? Y claro, si es un éster, ya sabes que entonces del lado donde está el oxígeno debe haber eh, un metilo, ¿no? Entonces del otro lado, donde está el carbonilo, está lo demás, ¿no? Entonces acá uno ve que hay un triplete y un cuarteto. ¿Eso qué quiere decir? Esos serían el metileno y un metilo. El metileno que está conectado al carbonilo y el metilo terminal, ese metileno me daría el cuarteto por la regla de n+1. Uh-huh. Y el que tiene 3 hidrógenos sería bueno, el triplete, pues, el metilo conectado al metileno, que sería S más los 2 del metileno. Uh-huh. Exactamente. Ahí está la estructura, ¿no? O sea, por eso es que uno, por ejemplo, supongamos que ustedes habían propuesto colocar un metilo enlazado al carbonilo y acá un metileno y después un metilo. Ahí hubiera sido distinto por el desplazamiento químico, ¿eh? Por eso que así uno, cuando uno ve el desplazamiento químico, uno no se va a equivocar, ¿no? Uno debe saber que el metilo va a estar conectado al oxígeno, no un metileno, ¿no? Inclusive si no hubiera dado las integrales, también se podía deducir por la altura del pico, ¿no? Y bueno, ese sería los problemas. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Profe, le tengo una consulta. Uh-huh. Si nosotros fuéramos a tener en un compuesto un metilo conectado a un carbonilo de un éster, ese metilo, digamos que es un metilo terminal conectado a ese carbonilo, también nos daría un cingulete, pues. Sí, sí, hay uno, atrás vimos uno como eso, ¿eh? Aquí está. Esta es en el problema 9, ¿no? Ahí está el cingulete. Pero la diferencia del desplazamiento químico, ¿no? Hay una diferencia bastante considerable, ¿no? Cuando está conectado a oxígeno, si es arriba de casi 4, entre 3 y 4 ppm, ¿no? Pero si está conectado a un carbonilo, ya él está ya cercano a 2. Eso lo hace diferente, ¿no? Listo, profe. Otra pregunta. O sea que ya están pilados para el parcial. Se los pongo hoy mismo si quieren. No. Si no hay preguntas, ya saben todo, ¿no? Profe, Bueno, a ver. yo le quería consultar
¿Cuándo era que se formaba el doble doblete? El doble doblete, bueno, voy a poner un ejemplo en ChemDraw. Entonces, supongamos que yo tengo un anillo aromático, un hidroxilo aquí, un hidroxilo acá. Por ejemplo, este hidrógeno que está aquí, en este carbono, voy a poner así, este hidrógeno, ¿a cuántos hidrógenos se puede acoplar en el anillo aromático? Voy a poner todos los otros hidrógenos también. Quiere entrar. O sea, si yo estoy viendo este hidrógeno, ¿a cuántos hidrógenos se puede acoplar? Acuérdense que cuando es un anillo aromático se pueden acoplar a más distancias, ¿no? Si está en orto y en meta. Si está en para, ya no se acoplan. Es distinto cuando uno ve hidrógenos que tienen configuración sp3. Entonces, ese hidrógeno aquí se podría acoplar entonces a dos, a este y a este de acá, ¿no? Entonces sería un doble doblete. Este de aquí mostraría un doble doblete por eso. Otro, cuando hay doble doblete también en los, por ejemplo, yo tengo aquí un anillo aromático. Por ejemplo, que eso tiene las positivas. Por ejemplo, este hidrógeno y este de acá, los dos son distintos porque uno tiene en un lado un hidrógeno y el otro un anillo aromático. Entonces, cuando es así, estos dos hidrógenos se van a acoplar entre sí y además con este. Entonces, los tres van a mostrar dobles dobletes. Aquí hay otro ejemplo. ¿Eh? Entonces, y los CH2, cuando están unidos a un carbono quiral, también van a mostrar un doble doblete. Pero eso en un espectro de hidrógeno no se lo voy a preguntar. Yo sí le puedo preguntar como lo acabo de hacer. O sea, le doy la estructura y le digo, bueno, este hidrógeno, ¿cuál es la multiplicidad? Y puede que en algunos casos sea doblete o doble doblete o singulete. Ahí sí puede haber ese tipo de doblamiento. Eso sí lo puedo preguntar. No sé si le quedó más claro. Sí, gracias. Hay otra pregunta de los problemas. A ver, Profe, así que dígame. solamente para recapitular algo que usted me había dicho, cuando es una amina y cuando es un alcohol, usualmente son chiquitos y medio anchitos. ¿O cómo? O sea, la señal de los hidrógenos. O sea, si vamos acá, usted ve aquí, ¿no? Esta señal que es así chiquita y ancha, eso es característico de los hidrógenos de heteroátomos, ¿no? De hidroxilos o eh, inclusive de NHs. Ellos tienden a ser anchos y pequeños, ¿no? Y eso es por el enlace hidrógeno. Eso hace que sean anchos. O sea, si vemos el ejemplo donde hay aquí,
una mina, ¿ve? Bien chiquitito aquí. O sea que eso es característico de los hidrógenos de heteroátomos. Listo, profe. Ok. Otra pregunta. Entonces, mire, a las 10:10 se activa la prueba formativa y deben enviar la respuesta antes de las 10:35, porque si no, ya se cierra y ya tienen cero, ¿no? Entonces, Profe, una pregunta. dígame. ¿Habrá que cargar algún tipo de archivo? No, es solo Ok. tocar botones. Vale, Es gracias. un cuestionario de escogencia. Entonces, y son 20 preguntas. Cada una vale un punto, pero al global vale en total 10. Lo que pasa es que el Classroom no permite colocar .5 puntos, ¿no? Él pone solo que 1 es lo más bajo, ¿no? Entonces pareciera que serán 20 puntos, pero en realidad son 10. O sea que lo que saquen lo divido entre 2. Y eso es lo que tienen entonces como nota. Entonces, es decir, que tienen 25 minutos para responder. ¿Eh? Y recomiendo usar una computadora. Es más cómodo. Bueno, si tienen el celular y no tienen otra, bueno, también puedo usarla, ¿no? Así que, y entonces el miércoles vamos a ver entonces la discusión de esa prueba formativa, ¿no? Y si alguien tiene alguna pregunta de lo que se ha visto hasta ahora, lo puede hacer también ese día. O si quieren que se le dé una clase extra antes del parcial, eso me avisan y yo me organizo. El viernes tengo disponibilidad. Solo me dicen el horario y yo le podría dar una clase extra de ser necesario, ¿no? Y entonces el parcial va a ser virtual. El parcial va a ser virtual el próximo lunes. Va a tener una sección de escogencia, como la de hoy, y una sección de desarrollo, ¿no? Y la sección de desarrollo, ahí sí tienen que hacerlo a mano, le toman foto y suben las fotos al Classroom, o también lo pueden mandar a mi WhatsApp, en tal caso, ¿no? La ventaja del Profe, WhatsApp, la ventaja del WhatsApp es que ustedes pueden hacer una captura de la pantalla como prueba, ¿no? En tal caso de que tengan problemas con internet y se envió más tarde, ahí aparece la hora en la que usted cargó las fotos y es una prueba, ¿no? De que la entregó a tiempo. Entonces esa es otra posibilidad, ¿no? Y bueno, entonces va a ser el lunes el parcial. A ver, preguntas. profe, si en vez de hacerlo en una página lo hago en mi tablet, ya que yo escribo en mi tablet también vale, o tiene que ser a mano. No, tiene que ser a mano, todo a mano. O sea, la parte de desarrollo, ¿no? Tiene que hacer un papel, o sea, copia ahí las respuestas y ya. Le toman foto y listo. Profe, y una pregunta, ¿usted nos va a dar su número? Sí, yo se los Ah, doy ok. antes, sí. Y bueno, para evitar problemas de luz, que si se le fue la luz, que no sé qué, bueno, tenga data. Con su data en el celular es suficiente, aunque se le vaya la luz en la casa. Y si se les va la luz con frecuencia, bueno, tendrán que irse a otro lugar a hacer el examen, ¿no? Prevengan todas esas cosas porque, digo, eh, yo no voy a estar repitiendo parciales por ese motivo, o sea, no me parece correcto, ¿no? Inclusive pueden venir hasta la universidad, porque, digo, normalmente acá, después del mediodía es que se comienza a ver revolú, ¿no? Pero en la mañana es tranquilo, o sea que en el caso de que, bueno, tengan problemas de luz, internet y puedan llegar a la universidad, acá sería más seguro, porque es temprano, ¿no? Pero si lo hacen en su casa, bueno,
tengan en consideración eso, ¿no? Tener data por si acaso en el celular, ¿no? Por si se le va la luz en la casa. ¿Otra pregunta? Y bueno, en la última semana de clases, entonces vamos a hacer un sorteo de los problemas que van a ser para esos problemas que son de 30 puntos para el semestral. O sea, yo se los voy a dar en la última semana de clase y usted me lo entrega en el día del semestral. Y entonces van a ser, son 5 problemas distintos. Entonces yo voy a hacer una lista de los estudiantes y tienen que escoger cuál de esos problemas van a ser, ¿no? Y ya cada uno verá si lo quiere hacer en grupo o individual, eso lo deciden ustedes, ¿no? ¿Cómo así? Repita lo que acabas de comentar. O sea, se recuerdan que yo a la primera semana de clases yo hablé que en el semestral yo le iba a dar unos problemas antes del semestral para que ustedes lo hicieran y eso va a valer 30 puntos del semestral, ¿no? Entonces, solo que ahora estoy cambiándolo un poco, o sea, yo se los voy a dar la última semana de clases, ustedes tienen que escoger cuál de esos problemas van a ser, porque deben ser 12 estudiantes distintos por problema, ¿no? Es decir, el problema 1 lo hacen 12 estudiantes, el problema 2 otros 12 y así, ¿no? Y entonces ahí se va a hacer una lista para ellos saber, ¿no? Para enviárselo después a cada uno, ¿no? Y eso se lo daría, en el caso de ustedes, el último miércoles de clase. Y el otro grupo el jueves, ¿no? Entonces, el día del semestral usted me entrega las respuestas. Profe, mencionó que se puede hacer en grupo, o sea, como que es a criterio, pues. Pero, Digo, ¿máximo de cuántos? lo entrega individualmente cada uno, pero digo, lo pueden hacer en grupo O si sea, quieren, ¿no? usted dice apoyarse, ok. Sí, digo, al final cada uno me tiene que entregar una hoja con las respuestas. Vale. O sea porque digo, como se lo van a llevar a su casa, ustedes pueden consultarla a quien quieran, ¿no? Pero eso sí, o sea, tiene varias partes, ¿no? Tiene parte de RMN, infrarrojo, masas. Entonces, tiene todo. Y tiene carbono también, ¿no? Entonces yo les doy los espectros, no le doy la fórmula, les doy solo los espectros. Y usted tiene que deducir, según los espectros, cuál es la fórmula, ¿no? Y la estructura, obviamente, ¿no? Y todo tiene que coincidir bien, ¿no? El masas debe coincidir perfectamente con lo que usted propone según el espectro de hidrógeno, de carbonos y el infrarrojo, ¿no? Pero digo, son compuestos que no son tan grandes, ¿no? Entonces son relativamente fáciles de elucidar, ¿no? Entonces va a valer 30 puntos del semestral. Entonces eso lo hacen en la misma hoja, escriben las respuestas. Digo, en el caso de que sea la clase presencial en la última semana de clases, yo les doy la hoja o si no se las mando por Classroom y usted entonces la imprimen y me la entregan impresa, ¿no? Pero todo hecho a mano, ¿no? Pero bueno, hay tiempo todavía para explicar eso. Enfóquense ahorita para el parcial. Entonces el parcial es el lunes. Entonces, en tal caso de que alguien tenga alguna consulta, dudas, podríamos tener una clase extra el viernes. O si no, bueno, el miércoles, después de discutir la prueba formativa, ahí también me hacen las consultas, ¿no? Dependerá de ustedes. Entonces, hasta aquí llegamos. Entonces, dentro de 15 minutos empieza la prueba formativa. Entonces, para que ya se vayan preparando, ¿no? Entonces, hasta aquí llegamos hoy. No sé si hay más preguntas, dudas.
Entonces se preparan. Entonces, voy a dejar de compartir. Estamos en contacto entonces. Listo, profe. Buenas. Buenos días. Chao.